Después de haber hablado con un abogado constitucionalista, corresponde que lo hagamos con un penalista, y por eso hemos solicitado al doctor Carlos Caro de explicarnos los alcances penales de lo que está en juego durante estos días. Señor Caro, buenos días. Muy buenos días, Fernando, Mabel, gusto saludarlos. Bueno, acá tenemos algunas dificultades de interpretación porque parte importante de la crisis tiene que ver con una denuncia fiscal y cómo proceder frente a ella. Yo por eso quisiera que nos explique, después de las decisiones que hemos visto de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, cuál es el camino para que la Fiscalía pueda seguir investigando al presidente Castillo, es decir, pasar a una etapa preparatoria, lo cual supone que ya sea un acusado. Sí, Fernando, cómo no. Acá lo que ha dejado en claro la Corte Suprema, ya en segunda instancia, la sala, digamos, permanente de la Suprema, presidida por el juez San Martín, es que el Congreso tiene la potestad de poder investigar al presidente tras la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación. Se ha zanjado la cuestión de si esa denuncia era admisible o no. La Corte Suprema ya dijo que sí. El presidente ha perdido esa demanda, esa tutela de derechos, y en consecuencia el Congreso tiene en este momento la vía libre para poder admitir a trámite la denuncia constitucional contra el presidente por crimen organizado, etcétera, y poder efectuar la investigación a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo que no ha dicho la Corte Suprema, ojo, y es ahí donde va a tener que tomar una decisión, ya el Congreso, no la Corte Suprema, porque es el espacio de competencia del Congreso, es si el Congreso, tras la investigación de ese proceso constitucional, puede acusar al presidente por delito y eventualmente inhabilitarlo. Recordemos que está bajo discusión la propuesta de la Fiscalía de la Nación y de algunos juristas en el sentido de que las normas internacionales permitirían ir por encima de la regla del 117 y permitir en consecuencia incluso acusar al presidente en caso de delito de corrupción grave, que es un tema que no está zanjado ni por los tribunales ni por el propio Congreso de la República. Con esto usted parece que está revelando las principales motivaciones entonces de una intención de disolución del Congreso. Hay carta libre entonces para que se continúe con la investigación. Por otro lado, entonces al Ejecutivo no es que le importe la ciudadanía en este caso, sino la disolución del Congreso para impedir esas investigaciones. Usted habla de una acción de amparo, pero habría que esperar en todo caso, como bien decía el doctor Espinosa Saldaña, que, conocer la documentación, ¿no? ¿Cómo es que finalmente está argumentada? ¿O usted cree que ya después del mensaje a la nación que hemos escuchado ayer y luego de las declaraciones del ministro Alejandro Salas, ya debería inmediatamente proceder el Congreso de la República? Le pido por favor que... 8:38. En segundos retomamos la entrevista con el abogado penalista Carlos Caro, pero antes, Janelis Martínez se encuentra a las afueras de Palacio de Gobierno, en donde hay expectativa por la conformación del nuevo gabinete ministerial. Adelante, Janelis, te escuchamos. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. En directo, así es, luego del mensaje a la nación por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, quien anunció que ha aceptado la renuncia de Aníbal Torres como premier y anunciado también que tras el rechazo a la cuestión de confianza se armará un nuevo gabinete ministerial. Desde muy temprano han empezado a llegar diferentes ministros, todo a indicar que hoy por la mañana se estaría llegando la juramentación del nuevo gabinete. El primero en llegar fue el premier Aníbal Torres, faltando 5 minutos para las 7 de la mañana. Posterior a ello han llegado una serie de ministros, entre los que figura el ministro de Defensa, Daniel Barragán, el ministro de Justicia, Félix Chero, la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, quien suele brindar declaraciones a la prensa, pero en esta ocasión ingresó rápidamente, solo emitió un saludo a los medios de comunicación que se encontraban a expectativa. Se le consultó a lo lejos si es que iba a haber juramentación hoy durante la mañana. Él no asintió ni descartó, ingresó rápidamente a Palacio de Gobierno. En general, todos los ministros de Estado están ingresando por la puerta trasera de Palacio de Gobierno, por a la altura de la estación Desamparados. Bastante movimiento, entonces, llegada de diferentes
ministros para lo que sería hoy la juramentación del nuevo gabinete ministerial. Esto, por supuesto, todavía no ha sido confirmado ni anunciado de manera oficial, es lo que se ha indicado entre los miembros de prensa por parte precisamente del área de comunicación de Palacio de Gobierno. Vamos a estar a la espera, por supuesto, de una comunicación oficial por parte del Palacio de Gobierno. Directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Janelis, por esta información. A propósito de lo que está pasando en Palacio de Gobierno, aunque no sabemos, Mabel, cuánto tiempo tomará hacer el nuevo nombramiento. Hemos visto otras oportunidades que se ha tomado varios días el presidente antes de tomar una decisión. Y que se han dado marcha atrás en renuncias presentadas también, ¿no? Así que todo puede suceder. El mismo, ¿no? Sí. El mismo en agosto, ¿no? En agosto presentó una carta de renuncia, aduciendo, nos referimos al primer ministro, ¿no? Diciendo que eran por motivos personales, luego se dio marcha atrás. Y precisamente sobre eso quería consultarle al doctor Carlos Caro, porque es necesario entonces que haya este cruce de documentación para saber qué territorio estamos pisando, doctor Caro, o el Congreso de la República podría presentar una acción de amparo esta misma mañana ante el Tribunal Constitucional. Y en todo caso, acción de amparo, explíquenos por favor contra qué, de qué, cómo. Sí, Mabel. Acá estamos ante una situación que yo creo que debe leerse tanto en el plano político como en el plano legal. Ya tú bien has adelantado, haciendo una lectura política y viendo la sucesión de hechos, la Corte Suprema resuelve precisamente que la investigación del Congreso puede continuar. El presidente siente de cerca que va a ser investigado por el Congreso con todo lo que eso pueda significar en términos de exposición, tanto, digamos, a lo que pueda significar su familia, su persona, por los actos que ha realizado, pero a la vez las consecuencias legales, ¿no? Porque podría haber una acusación constitucional y una inhabilitación. Frente a eso, bueno, tenemos lo que hemos visto ayer, el presidente de la República, públicamente, en mensaje oficial de la Nación, señala de que ya se ha denegado la confianza a un gabinete, es decir, la bala de plata está en curso. Faltaría simplemente una segunda denegatoria para que él pueda disolver el Congreso. Yo creo que más allá de las formas, los papeles o los documentos que se puedan producir, idas o vueltas en el gabinete, porque también fue señalado en el caso de agosto, donde renuncia el señor Aníbal Torres y luego vuelve al gabinete como su abogado, ¿no? Que también renunció y volvió, digamos, al día siguiente. Benji Espinosa, sí. No cambia, digamos, la esencia del mensaje dado ayer por el presidente. Por lo tanto, a mi entender, estamos aquí ante un caso donde puede plantearse una cuestión constitucional y una cuestión también penal, porque un cierre ilegal del Congreso es un acto de abuso de autoridad y, en primer término, la Fiscalía, a través de los mecanismos de prevención del delito, que es una de las facultades que puede tener el Ministerio Público, puede abrir una investigación contra el presidente precisamente porque lo que él entiende es una primera denegatoria de confianza, es un acto arbitrario, en la medida que el propio Tribunal Constitucional el día de ayer ha dicho que la ley que estaba pidiendo el presidente que se derogue es una ley que es absolutamente constitucional. Por lo tanto, ahí no hay discusión que el presidente salga en la noche a hacer afrenta a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y a la decisión del Congreso. Es un acto preparatorio de lo que puede significar un cierre del Congreso, un acto preparatorio de lo que puede significar un delito de abuso de autoridad, y ahí, digamos, estaría la primera línea que desde el punto de vista legal se puede iniciar en el ámbito de la Fiscalía. Luego está el camino también constitucional con una posible acción de amparo o una demanda competencial, que, como ya sabemos, se puede plantear entre poderes del Estado. ¿Acción de amparo respecto de qué derecho lesionado? Sí. A ver, acá tenemos que tomar en cuenta de que el Congreso, más allá de que genere puestos de trabajo para los congresistas, es la máxima representación de los derechos políticos. Entonces, los congresistas tienen derechos políticos activos, habilitados en función del cargo de elección, y esos derechos políticos están en este momento bajo riesgo, en la medida que, como decía hace un momento, hay acá un acto preparatorio en curso para un potencial cierre del Congreso. El presidente se empecina la otra semana con otro proyecto de ley u otra moción de confianza, la entiende por denegada, incluso fácticamente, porque recordemos que el anterior Tribunal Constitucional convalidó la denegatoria fáctica de confianza en el caso Vizcarra, y bueno, podríamos tener simple y sencillamente un cierre del Congreso, podríamos tener los tanques, la policía y las Fuerzas Armadas, digamos,
custodiando el Congreso como lo hizo Vizcarra para que no ingresen los congresistas, 9 elección y a todo lo que eso pueda traer como secuela, ¿no? Porque señor Caro, lamentablemente este tipo permítanos, por favor, posibles. antes de que el tiempo nos gane, preguntarle sobre otro tema que es puramente penal en este caso, pero que tiene repercusiones políticas considerables, que es la decisión que debe ser anunciada hoy respecto del señor Vladimir Cerrón. Sabemos que lo que está en juego tiene mucho que ver con eso. Explíquenos, por favor, qué margen de acción tiene la justicia frente a las demandas que han sido formuladas por la Fiscalía a propósito de los actos de corrupción que se le imputan a Vladimir Cerrón. Aquí la situación, desde mi punto de vista, Fernando, es muy clara, ¿no? Como todos sabemos, ya estamos instruidos, una prisión preventiva requiere 2 cosas: pruebas del delito, graves elementos de convicción, y por otro lado, peligro de fuga, peligro de entorpecer la acción de la justicia. Lo primero no está bajo discusión en este caso. Lo primero, a nivel de lo que ha sido las audiencias de prisión preventiva, han quedado claras las imputaciones, los colaboradores eficaces, y la defensa del señor Cerrón prácticamente no ha tenido capacidad de refutación. Eso no está en discusión. Acá, como en el caso de Jennifer Paredes, la discusión es si hay peligro procesal. El señor Vladimir Cerrón se va a fugar, el señor Vladimir Cerrón entorpece la acción de la justicia. Para la Fiscalía sí, y creo que ese es el factor clave, por el tema de la presión que según la Fiscalía existe sobre testigos, la compra de testigos, la desaparición de testigos, las personas que están hasta este momento prófugas de la justicia como consecuencia de las investigaciones contra los dinámicos del centro. Son situaciones que desde el punto de vista del estándar procesal de los jueces, y especialmente del juez que está a cargo del caso, que es el juez Pillaca, significarían supuestos de obstrucción a la justicia, con lo cual la posibilidad de que una prisión preventiva se dé, al menos en esta primera instancia, la sala de revisión es otra cosa, al menos en esta primera instancia es una posibilidad que no está negada y está en cierto modo servida, y lo único que puede desalentar al juez en esa dirección es la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que se ha emitido, que señala que las prisiones preventivas tienen que sujetarse a una serie de exigencias y tienen que ser revisadas cada 6 meses. Eso es algo que los jueces de toda la República están analizando para decidir si decretan o no prisiones preventivas en casos concretos. Muy bien. Doctor Caro, muchísimas gracias. Sí, doctor Caro, muchas gracias por sus explicaciones. Quedamos a la expectativa de esa decisión judicial. De la misma manera que tenemos que informar, hemos tomado conocimiento que a las 12 del día hoy ha sido convocada la Junta de Portavoces, que sesionarán entonces en el Congreso para definir qué actitud adopte este poder del Estado frente al discurso presidencial pronunciado anoche después de la